Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido de estar aquí, lo digo de verdad. Para mí Umoja es un referente desde hace mucho tiempo, yo se lo comentaba a Pedro cuando veníamos en el coche. Cuando empecé con África, recuerdo uno de los primeros libros de José Luis Cortés, Nkrumah Mandela, ¿no? Que ayer también comentábamos, y unos boletines o unas publicaciones que me llegaban de Umoja, y para mí en este sentido siempre ha sido un punto de referencia. Y cuando me llegó el correo de Pedro comentándome lo de hoy, vamos, me hizo una ilusión tremenda. Así es que espero poder contribuir con alguna idea, con algún subrayado a lo que me pedíais, ¿de acuerdo? Sobre todo esa idea de, que me comentaba Pedro y me comentaba Maricruz, del cambio de época un poco en África, ¿no? Ahora pasaré a explicaros un poquito cuál es el planteamiento. En ese sentido, muchísimas gracias por la invitación. Siempre da un poco de respeto hablar de África, cuando, bueno, pues uno ha estado puntualmente algunas temporadas largas, pero antes en el ascensor, y hemos hablado un buen rato con Paquita, no sé dónde está, y me dijo, bueno, claro, empezamos a hablar de su experiencia en África y entonces uno se hace muy pequeño, ¿no? En ese sentido, o después hablando con Marcel y con otras personas, ¿no? Es decir, que bueno, entre todos podemos construir, yo creo que el debate puede ser también un momento interesante, podemos construir reflexiones en un momento de cambio, también en África subsahariana, a partir de vuestra experiencia que es inmensa, ¿no? Bien, yo lo que os planteo, digamos, es sobre todo centrar el análisis de África en un momento clarísimamente de cambio de época. Clarísimamente de cambio de época a nivel socio-internacional, pero también en África subsahariana se están produciendo enormes transformaciones. Y lo que vamos a analizar sobre todo, en la primera parte, son los discursos sobre África subsahariana y cómo desde el poder económico, desde el poder político, se ha producido un giro casi copernicano sobre la realidad africana. Por eso lo he titulado De la tragedia al milagro, porque lo que vamos a ver es que en 10 años hemos cambiado el discurso que vamos a llamar afropesimista, trágico, sobre el continente africano, y voy a tratar de enseñaros cómo en los últimos 10 años ha emergido un discurso desde organismos incluso financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que algunos ya llaman de afrooptimismo. Vamos a intentar ver qué hay en ese tránsito hacia esos dos discursos y tratar de rescatar sobre todo aportaciones críticas de lo que algunos autores han llamado el afrorealismo. Es decir, contrastar esa visión afrooptimista y ver qué elementos esconde y qué elementos, digamos, contrastan esa visión. Más o menos, estas son las dos partes en las que hablamos con Pedro y Maricruz. Una primera hora, vamos con un poquito de retraso, no sé eso cómo influye en el descanso y demás, pero dijimos una primera parte de introducción al cambio de época en África subsahariana, un análisis político, social y económico, sobre todo si estáis familiarizados con el esquema de ver, juzgar y actuar. Lo que vamos a hacer en esta primera parte, hasta el café, en 45 minutos, una hora, es ver qué ha pasado en África, sobre todo desde la década de los 2000, y ver cómo verdaderamente se están produciendo grandes transformaciones. Y en segundo lugar, después del café y de un coloquio, intentaremos ver el juzgar y el actuar, y ver un poco cuál es el papel en ese escenario internacional que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años del continente africano, y qué relación y qué aproximación hace Occidente en estos momentos hacia África subsahariana. Y ahí en la última parte sobre todo también rescataremos una cosa que me pedisteis: intentar observar y analizar los movimientos sociales. Se ha hablado mucho de la primavera árabe, se ha hablado mucho de la ola de protestas que recorre el conjunto del planeta, desde Túnez y Egipto, como sabéis, pasando por el 15M, llegando hasta Occupy Wall Street, y hasta el verano pasado en Turquía y en Brasil, donde realmente algunos ya llaman, como Manuel Castells, un sociólogo español muy traducido, que habla de los movimientos sociales en red. Vamos a tratar de ver qué pasa con los movimientos sociales en red en África subsahariana. Veremos, por ejemplo, el caso de Senegal, no sé si estáis familiarizados, y ver cómo efectivamente también hay movimientos sociales, resistencias africanas que están planteando elementos también de cambio, de transformación, de crítica al sistema realmente muy interesantes. Acabaríamos por lo tanto ahí y os plantearé unas preguntas para el coloquio o para trabajos en grupo que tenéis después. Bien,
en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier comentario será más que bienvenido, ¿de acuerdo? Porque creo que entre todos podemos enriquecer muchísimo. Había pensado, digo, bueno, hacemos una ronda, aquí como ya os conocéis no hace falta, ¿no? Pero de a ver cuál es la, digamos, vuestra experiencia en África, y seguro que es apabullante en ese sentido, ¿no? De cada uno lo que trae en la mochila y lo que ha vivido, y en ese sentido creo que puede ser interesante que entre todos vayamos aportando. Yo siempre empiezo, como yo creo que todo el mundo empieza, hablando de África desde la necesidad de subrayar la complejidad. Estamos haciendo una gran simplificación ya cuando hablamos de África. Es decir, el concepto, la categoría África encierra, este es un mapa de todos los grupos étnicos que existen en África subsahariana. Realmente tiene poco sentido hablar desde la categoría África, porque la complejidad es absolutamente apabullante. Yo me pasé 2 años en Sierra Leona haciendo la tesis doctoral, intentando estudiar un país como Sierra Leona de 5 millones de habitantes, de una extensión similar a Cataluña, y cada vez que pasaba más tiempo entendía menos. Esa era mi sensación. Es decir, cuantos más libros llegaban y cuanto más información y cuanto más gente entrevistaba, más compleja se iba haciendo esa fotografía histórica, sociopolítica, sociocultural de en este caso, Sierra Leona. Por lo tanto, vamos a hablar desde una generalidad tan grande que incluso, bueno, pues tenemos que cogerlo todo con pinzas y con matices, porque vamos a hacer digamos, una fotografía muy genérica, y después yo creo que podemos complementar con pinceladas de la experiencia de cada uno. Esta es una fotografía también que seguro que os ha llegado por Facebook o por Twitter, o si estáis en las redes sociales de alguna manera, ¿no? Donde se trata de encajar la extensión territorial de algunos continentes dentro del propio continente africano, ¿no? Donde veis que está, no sé si se aprecia muy bien, pero Estados Unidos, China abajo, etc., ¿no? Es decir, para que veáis, no sé si se puede afinar un poco más. Ahora sí, así. Imaginaos ya la dificultad que supone hablar de España, ¿no? La complejidad política, histórica, y no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Y imaginaos hablar de África, ¿no? Pues con ese matiz me quería empezar. Bien, vamos a empezar analizando ver qué ha pasado en África subsahariana en los últimos 10 años. Y lo que os propongo es un esquema de 4 puntos básicos. Vamos a analizar primero de dónde venimos, porque venimos del relato afropesimista, venimos de lo que algunos llamaron la pesadilla de la modernidad, que era África subsahariana. ¿Qué configuraba ese relato afropesimista? ¿Qué se decía sobre esa realidad de pasado, presente y futuro trágica sobre el continente africano? ¿En qué se fundamentaba? Porque lo que vamos a ver es que de manera casi repentina, en el tránsito de muy pocos años, y como os voy a mostrar a partir de algunos informes, portadas de revistas, etc., de repente ha cambiado el discurso a lo que algunos ya llaman y titulan el milagro africano. Vamos a ver de qué milagro exactamente estamos hablando, por qué se refieren a milagro africano, qué encierra, qué motivaciones hay detrás. Porque el tercer punto que os propongo es analizar con ojos críticos ese milagro africano y ver desde algunos lo que llaman un sierra leonés como David Francis, algunos conocéis en Ngugi Kabunda, ¿no? Cómo desde el afrorealismo vamos a contrastar esa visión afrooptimista y al final unas reflexiones finales e interrogantes. Empiezo, os quería poner el vídeo, pero si no se nos va a ir el tiempo, porque dura 18 minutos, pero estoy seguro que lo habéis visto, ¿no? Sí. Si no lo habéis visto, merece la pena verlo una y otra vez. Yo se lo pongo a los estudiantes de cooperación de mi universidad, se lo pongo cada año. Es un relato, una conferencia corta de 18 minutos de esta escritora fascinante, Chimamanda Adichie, en el que ella habla del peligro de una sola historia. Y precisamente lo que está sucediendo en el análisis histórico sobre África es el peligro de una sola historia. Como vamos a ver, hemos pasado de un discurso simplista del afropesimismo, de alguna manera integrar esa idea sobre África desde un relato trágico, a de repente hablar del afrooptimismo, del milagro africano. He rescatado simplemente 3 frases, 3 pequeños párrafos que me parecen fundamentales de esa conferencia de Chimamanda Adichie. En el primero, ella dice: es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso, en una sola cosa.
ese peligro que os decía, categorizar África como un todo, ¿no? Continúa Chimamanda, es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. ¿Quién construye la historia sobre África? ¿Quién tiene el poder para, de alguna manera, construir un relato muchas veces homogéneo, simple sobre África, pero que va calando en el imaginario colectivo? ¿Quién? Vamos a ver que hay determinados actores que históricamente han tenido ese poder y que en la actualidad también lo tienen. Y continúa. La historia única crea estereotipos. Y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo, que conocemos bien. Y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes. Y es igualmente importante hablar sobre ellas. Hablar sobre esas historias de resistencia, sobre esas historias de movimientos sociales, sobre esas historias que están al margen del Estado beberiano, al margen de las instituciones formales, de esa otra África. Os he traído varios libros que me parecen esenciales en los últimos años, y uno sin duda, no sé si habrá caído en vuestras manos, es un libro del francés Serge Latouche, uno de los teóricos del decrecimiento, llamado La otra África, autogestión y apaño frente al mercado global. Es un libro imprescindible, yo creo. Y precisamente Latouche tiene esa capacidad de rescatar, de visibilizar esa otra África que habla, señala Chimamanda Adichie. Bien, fijaos que empezamos con uno de esos actores que construyen desde el poder, en este caso de los medios de comunicación, la historia única de África. Seguro que conocéis el semanario The Economist. The Economist es uno de los grandes semanarios anglosajones, un referente de la política neoliberal a nivel internacional, si bien también tiene, yo creo, elementos muy interesantes. Pero fijaos en una comparación que cuando hablamos, digamos, del presente de África, yo ya he ido a muchos foros en las que se empiezan muchas charlas de esta manera. Es decir, que mucha gente se ha fijado en esta comparativa de estas dos portadas. Mayo 2000, monográfico sobre África. Diciembre 2011, monográfico sobre África. Vosotros mismos podéis captar la diferencia en 11 años de un semanario como The Economist a la hora de abordar el continente africano. En mayo de 2000, el continente sin esperanza. Una foto de un niño soldado con un mortero. La imagen trágica de la guerra, del sufrimiento, de las armas, etc. Sorpresa, 11 años después, Africa Rising, el continente con esperanza, el continente floreciendo. ¿Qué ha pasado en 11 años? ¿Qué ha pasado en 11 años para que un semanario The Economist, que había estado anclado en ese relato afropesimista de la tragedia de África, de repente aborde África desde una bandera multicolor, un sol que está amaneciendo, que sale y que de repente nos plantea otra realidad nueva en el continente africano? Vamos a ver, tratar de analizar qué ha pasado y cómo hemos transitado de esa pesadilla de la modernidad, de esa portada de mayo del 2000, a el milagro, o el supuesto milagro africano de 2011. Bien, cuando hablamos de la pesadilla de la modernidad, veo que se ha desconfigurado un poquito, al pasarlo a Mac, pero bueno. Hablamos de algunas ideas importantes. En primer lugar, el afropesimismo es el relato que de alguna manera ha prevalecido desde la descolonización en África. Es el relato que nos ha explicado África desde un punto de vista trágico, como un continente de guerras, de mal desarrollo económico, de subdesarrollo, de corrupción y mala gobernanza, de líderes muy corruptos, toda una serie de categorías que nos suenan a la hora de aproximarnos al continente africano. Un discurso que se acentuó, dicen muchos teóricos, sobre todo en la década de los 90, cuando se comprobó, se habló del milagro asiático. Yo no sé si os acordáis de aquello del despegue de los tigres asiáticos, ¿no? Y cuando se comparó cómo había una parte de ese mundo descolonizado, Asia, al cual el capitalismo le había funcionado, le había ido bien. Y en cambio África había quedado atrapada, especialmente en los 90, si vemos
en una historia nuevamente dramática. De hecho, a principios de los 90 hay un repunte importantísimo del número de conflictos en África subsahariana, ¿no? Y ahí existen muchísimos autores, medios de comunicación, que van a exclamar de alguna manera ¿qué pasa con África? ¿Por qué África no tiene futuro? Mientras que el capitalismo sí que ha ofrecido un futuro a otro continente descolonizado como Asia. Parecía, dice Latouche en este libro, que África, digamos, solo partiera de esa lógica hegeliana, ¿no? Que África no existe, o que África está condenada a la tragedia, ¿no? De que solo la historia de los europeos en África es la historia un poco que explica o que da esperanza, ¿no? Latouche habla en ese sentido de manera muy interesante en este libro de África como pesadilla de la modernidad. El capitalismo, la modernidad que no funciona. ¿Qué estamos haciendo mal en África? ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué podemos aportar? Y ahí los discursos, no sé si alguien trabaja en la cooperación al desarrollo, pero suena mucho desde ese relato. ¿Qué podemos aportar a África subsahariana? Fijaos que en general hablamos de dos tipos de discursos que han tratado de explicar el problema africano. Es decir, han prevalecido hasta hace pocos años, la tragedia de África era explicado desde dos grandes, vamos a llamarles, narrativas. La narrativa endogenista o interna, que decía que África no se desarrolla o está anclada en el subdesarrollo y de alguna manera los conflictos por cuestiones puramente internas. Es decir, tiene que ver sobre todo con un concepto que muchos teóricos africanistas, Clapham, por ejemplo, pusieron en boga a partir de los 80. Yo no sé si os sonará la idea del neopatrimonialismo africano. Cómo había, desde alguna manera, un sentido interno de abordar la política en África que hacía imposible que África, digamos, pues se convirtiera en un continente transparente, que aplicara pues, políticas democráticas, etc., ¿no? Había casi de manera patológica, un problema en la manera de abordar la política africana. Es lo que se entendió como el neopatrimonialismo, ¿no? Esa idea del líder que lo centraliza todo en un sistema patrimonial de redes clientelares en las que se redistribuye poder y por lo tanto en la que la democracia occidental no tiene nada que hacer porque hay una manera de entender la política que choca con toda esa manera de hacer, ¿no? Ese discurso endogenista, esa narrativa que trataba de explicar la tragedia de África, también abogaba mucho sobre la idea de los conflictos internos. Es decir, África quedaba atrapada en la mayoría de guerras que el continente afectan desde la descolonización, ¿no? Son guerras, sobre todo, se nos categorizaban como tribales, o guerras por los recursos, se hablaba de la maldición de los recursos, se hablaban de determinados elementos que explicaban de alguna manera la tragedia de África. Enfrente surgió también desde los 60, 70, seguro que muchos conocéis, ¿no? Autores como Gunder Frank, por ejemplo, ¿no? Es decir, Raúl Prebisch, todo el discurso más estructuralista, vamos a llamarle exogenista, lo que algunos llamaron desde los 60 a los 70 las teorías del sistema mundo. El sistema mundo que era en el fondo situar África como un apéndice del capitalismo global, donde, digamos, el conjunto de actores internacionales se aprovechaban, expoliaban a África. Era un discurso esencialmente marxista, ¿no? Este discurso, que tiene elementos mucho más interesantes que el primero, que aporta realmente elementos en los cuales verdaderamente África ha salido perdiendo en el contexto de las relaciones internacionales de manera histórica, también partía de un cierto sesgo simple. Es decir, entender, digamos, la historia africana como una cuestión a veces dicotómica. Muchos criticaban, por ejemplo, cómo se exculpaba a las élites africanas, también de un proceso en el que, desde la época de la esclavitud, han sido claves para entender todos esos procesos de expolio, etc., ¿no? La visión más de tipo liberal, la visión más de tipo neoliberal, África no se desarrolla porque no tiene los instrumentos o porque está de alguna manera condenada por sus propias élites, por la propia corrupción, por los conflictos, y el discurso que miraba hacia afuera, ¿no? África no se desarrolla porque el mundo no la ha dejado de desarrollarse. ¿Se entiende un poquito eso? Bien. En todo ese relato afropesimista que diríamos duró hasta principios de los 2000, existieron
una gran complejidad también de aportaciones teóricas. Yo he simplificado como dos grandes narrativas, pero si tuviéramos que señalar algunas, existieron multitud de autores y de propuestas que hacían el análisis de África mucho más complejo. Por ejemplo, desde el periodismo crítico se empezó a tratar de deconstruir la imagen simple de África. Yo no sé si conocéis un libro muy sencillito, que a mí me marcó mucho en los 90, que se llamaba Pensando en África, de Icaria Editorial, escrito por Lucía Alonso, que es de Zaragoza. Aquí había alguien es del Seminario de la Paz del Pignatelli, ¿verdad? Muchos autores, muchos periodistas empezaron a deconstruir esa imagen. Por ejemplo, Gervasio Sánchez, Ramón Lobo, periodistas que hoy son periodistas de guerra, de muchos conflictos, y empezaron a tratar de ofrecer complejidad, diversidad en su análisis sobre África. Desde el propio continente africano, un centro que para mí es de referencia es Codes Ria, que está en Dakar. Es un centro que aglutina a africanistas africanos, a grandes pensadores africanos, donde tienen un informe, por ejemplo, llamado Reafirmando nuestros compromisos, donde abogaban por entender también esa complejidad desde una historia de interacción que había sido constante en 500 años. Es decir, la historia de África no se puede entender como una historia interna, porque el mundo ha estado en África desde hace 500, 600 años. Por lo tanto, África sin el mundo y el mundo sin África es un todo híbrido que de alguna manera para los investigadores de Codes Ria era importante entender desde esa complejidad. Por ejemplo, la negritud, que fue también un planteamiento teórico interesante a la hora de desafiar. O las teorías indigenistas de la otra África, como la Tush, ¿no? De decir, hay otra manera, otro funcionamiento del mundo africano que normalmente nos recogen esas grandes narrativas liberales o marxistas. Pero es un mundo que funciona al margen del Estado y que es importante tener presente. Ayer hablábamos con Pedro, supongo que conoceréis a Ferran Iniesta o Albert Roca, grandes africanistas del panorama español, que han tratado, por ejemplo, yo creo de manera un poco polémica también, de hablar de teorías un poco desculpabilizadoras, culturalistas, con dos principios que no sé si os suenan. Ellos llaman el principio de la autonomía, es decir, hay una realidad de África que funciona de manera heterodoxa en relación al mundo, porque el Sáhara les ha aislado de una manera, digamos, el Sáhara fue una barrera física que costó mucho que penetraran las influencias culturales, políticas y económicas de otros lugares del mundo. Es lo que ellos llaman el principio de la autonomía, cómo África ha quedado de alguna manera protegida en ese sentido. Y también el principio ellos llaman mucho de no maximización, para entender cómo el capitalismo no tiene impacto o de alguna manera no cala en las sociedades africanas, porque ellos consideran que en muchas de esas sociedades africanas la idea de la productividad capitalista occidental no es un elemento cultural que pueda acabar calando y que por lo tanto ese elemento también explica por qué existe otra África, por qué la democracia acaba africanizándose, etc. O bien, os sonará un nigeriano como Claude Eik o Amartya Sen, han hablado mucho también del desarrollo como vidas con sentido, desafiando el único sentido del desarrollo economicista para entender que en África también ha existido desarrollo, pero desde una perspectiva diferente, desde una vida, digamos, basada más en la felicidad, en la comunidad, etc. Son elementos que en los últimos 20-30 años han intentado aportar visiones diferentes a estas dos grandes narrativas que han intentado explicar la historia trágica de África. Pero ¿qué ha pasado? Y aquí ya cambio el segundo punto. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Os voy a ir poniendo algunas de las portadas de semanarios, informes del Banco Mundial, informes de revistas, para que veáis que no me lo estoy inventando y que de alguna manera en el conjunto de instituciones económicas internacionales y políticas hay lo que muchos llaman una ola de afrooptimismo, una ola repentina de afrooptimismo. Este es un informe del Nordic African Institute, uno de los institutos para mí de referencia en estudios africanos, que está en Suecia, en Uppsala, donde habla el auge de África, milagro o espejismo. La revista Time, igual que The Economist, daba hace un año, diciembre del 2012, un año y medio, el mismo titular, Africa Rising, África creciendo, África surgiendo, y de nuevo un amanecer
si os fijáis, o podéis ver ahí, no sé si lo apreciáis por ahí, con unos edificios y un árbol y un sol, ¿no? África es el futuro, van apareciendo este tipo de eslogans. De nuevo, la revista Time da otra portada hace poco con el mismo titular. O, por ejemplo, el Banco Mundial hace escasos 6-7 meses hace este informe Emerging Africa, África emergente. Os empieza a hablar cada vez más, si seguís los informes del Banco de Desarrollo Africano y del Banco Mundial, de la emergencia de la clase media africana, un concepto que después veremos y que es bastante polémico. Y empiezan a verse fotografías de este tipo, de un señor con un edificio, digamos, o con unas casas, digamos, ya residenciales, con un gran coche, etc. Esto es, de verdad, una muestra de lo que está sucediendo en la literatura sobre el continente africano en los últimos 10 años. Una literatura que empieza sobre todo en el año 2004-2005, con un informe que hizo el Reino Unido y que hablaba precisamente del emerger de África. Desde entonces se han ido sucediendo, como habéis visto, muchas de esas portadas, y hoy la narrativa principal sobre África es hablar del milagro africano, del futuro esplendoroso africano. ¿En qué se sustenta, según este tipo de documentos, el milagro africano? ¿Por qué se habla del milagro africano? Vamos a ver varios elementos que dan cuenta de este supuesto milagro africano. En primer lugar, evidentemente, tiene que ver con grandes transformaciones económicas, que se han producido sobre todo desde el inicio de los 2000. El crecimiento macroeconómico, según los principales indicadores, es realmente espectacular. Os pongo un gráfico de The Economist. No sé si apreciáis. A vuestra izquierda, un gráfico donde del 2000 a 2010 se ven los 10 países del mundo que están creciendo más rápido. Fijaos, Angola al 11,1 por encima de China, y después vemos Nigeria al 8,9, Etiopía 8,4, Chad, Mozambique, Ruanda. Proyección 2011-2015. De las 10 economías del mundo que más están creciendo, 7 son africanas. 7 de 10. Si esto se lo cuentan a África en los años 90, nadie se lo hubiera creído. ¿Y quién está? Ahora sí que China e India están por encima, en un momento de impacto de la crisis, de ralentización del crecimiento económico, pero vemos prácticamente que después de China e India, menos Vietnam, todos son africanos. Etiopía, Mozambique, Tanzania, Congo, Ghana, Zambia, Nigeria. Si vemos la proyección, fijaos que en los 90 hablábamos del milagro asiático, y de repente, en el 2011, a partir de los 2000, fijaos que los países africanos en crecimiento económico empiezan a superar las economías asiáticas en crecimiento. Sorpresa nuevamente. Primer elemento que vamos a ver, que es un argumento clarísimo para este relato afrooptimista de hablar de alguna manera del milagro africano. Como se ve, uno de los elementos esenciales. En segundo lugar, yo no sé si alguien aquí sigue los informes del Banco Mundial o del Banco Africano de Desarrollo, pero se ha puesto de moda hablar de la clase media africana. Una clase media africana que tiene una manera, digamos, de analizarse un poco curiosa, porque para el Banco Africano de Desarrollo, clase media africana sería toda aquella población que vive con más de $2 al día. Con lo cual, evidentemente, para el Banco Africano de Desarrollo, clase media africana categoriza ya en 315 millones de personas. Es decir, sitúa una nueva realidad, antes no pensada, de una nueva categoría emergente en la cual, de alguna manera, estaría toda esa realidad. Nuevas pautas de consumo que tienen que ver, por ejemplo, yo no sé si alguien ha estado recientemente en Uganda. ¿Alguien ha estado aquí recientemente en Uganda? Yo tuve la posibilidad de estar el verano pasado en Uganda y es impresionante los carteles por toda Kampala donde se invita a la mayoría de personas a comprarse un piso. Hay un boom inmobiliario en Kampala, una ola de lo que llaman los nuevos emprendedores y toda una fiebre, en ese sentido, inmobiliaria, de la compra y venta de edificios, de la consolidación de lo que ellos llaman la clase media ugandesa, etc. Con lugares realmente, digamos, nuevos bares, restaurantes, donde toda esa clase media ugandesa, digamos, pues tiene la posibilidad ahora de reunirse, ¿no? Hay un cambio en la fotografía ugandesa, sobre todo si uno va a Kampala, os vais a quedar muy impresionados con toda la ola de construcción que hay.
y cómo, hablando con cualquier persona, con un taxista, realmente la proyección de muchos de los ugandeses, el pequeño taxista, es conseguir una hipoteca para lograr un piso o una casa digamos, en la nueva realidad de Kampala. Esto nos suena, ¿verdad? Alguien hablaba en el desayuno de Kenia. Si vamos a Kenia, por ejemplo, vamos a ver cómo Internet y las TIC se han convertido también en un elemento que también cada vez está dando más bibliografía, más análisis y cómo están revolucionando el conjunto de las sociedades africanas. No sé si os suena Silicon Savannah, es como el Silicon Valley de las nuevas tecnologías, donde se están haciendo innovaciones tecnológicas de móviles y que está en Kenia, en Nairobi. Y es muy interesante ver cómo de alguna manera es uno de los grandes temas de toda esa clase media emprendedora africana y cómo es uno de los asuntos principales. Primer tema, estamos viendo que África económicamente, después vamos a contrastar todo esto con el relato afrorrealista y vamos a ver qué límites tiene todo esto. Pero este es el discurso, si abrís The Economist, si abrís Time, si abrís los informes del Banco Mundial, si abrís los informes del Fondo Monetario Internacional, os van a hablar de esto. Esta es la realidad que están de alguna manera analizando. Más allá de las transformaciones económicas, se han producido transformaciones en el ámbito del desarrollo. El año que viene, 2015, os suena por algo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Acaba la famosa agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Después de 15 años, en la que los jefes de Estado se ponen de acuerdo para llevar a cabo 8 grandes objetivos, de los que sabéis que África era una de las grandes plataformas, el año que viene toca revisión. Toca ver, de hecho ya se está hablando de la agenda post-2015, que es la agenda que viene del 15 al 30, ¿no? Y por lo tanto el año que viene vamos a ver bastantes noticias sobre este tema. Y ya os adelanto que los que nos dedicamos a los estudios de desarrollo, lo que se viene olfateando ya es un cierto aroma de triunfalismo. Triunfalismo porque, sobre todo, hay dos objetivos que se van a considerar como conseguidos, que tienen que ver la reducción de la pobreza extrema a la mitad. Se ha conseguido sacar a muchísima gente de la pobreza extrema, la gente que vivía con $1 o menos de $1. ¿Os imagináis por qué? ¿O a qué tiene que ver sobre todo? Al crecimiento chino. China ha consolidado una clase media de 400 millones de habitantes. Con China hablamos de 1.350 millones de habitantes. Y prácticamente esa bolsa de extrema pobreza que ha pasado a pobreza moderada, según Naciones Unidas, de alguna manera va a ser uno de los elementos que permita hablar el año que viene de primer objetivo, erradicación a la mitad de la pobreza extrema, conseguido. Esto ya lo estamos oyendo. Segundo tema, que tiene mucho que ver con África, mortalidad infantil. Uno de los objetivos, el tercero, era reducir la mortalidad infantil a la mitad. Fijaos, una fuente como Gimbimbali, que la conocéis, espectacular reducción de la mortalidad infantil en África. Esto es de noviembre del 2012. Se ha conseguido reducir la mortalidad infantil en África. De hecho, uno de los elementos que más mortalidad causa es la malaria, como sabéis, 1 millón de niños y niñas cada año, y Pedro Alonso, que dirige la posible vacuna de la malaria en Mozambique, en la Fundación Hospital Clínico, se habla de que en 2016 estará patentada y se está probando ya en personas. Eso verdaderamente va a tener un impacto notable en el conjunto, digamos, de la mortalidad infantil. Otro de los elementos que, digamos, Naciones Unidas y los actores del desarrollo van a, de alguna manera, mostrar como que se han logrado cosas. Bien, esperanza de vida, también otro de los elementos que ha mejorado en África. Fijaos aquí, si veis, por ejemplo, la línea azul es países desarrollados, esto es del Banco Mundial, y la línea amarilla, países en desarrollo, como se ha producido una media, una subida de 55 a 67 años en los últimos 40 años. Es decir, la esperanza de vida ha mejorado. En África, en concreto, se habla de que se ha pasado en los últimos 20 años de una esperanza de vida de 44 años de media a una de 56 de media total. Si bien es cierto que, como veis, la línea naranja de abajo es la línea, sobre todo, que tiene que ver con los países de alta incidencia del VIH, que son sobre todo los países de África del Sur, donde sabéis que tiene prevalencia el 80% de los casos del SIDA de todo el mundo, y donde es los únicos países del mundo, Zimbabue, Zambia, que tienen peor esperanza de vida hoy que hace 40 años, fruto del impacto del SIDA. Bien,
Y finalmente otro de los temas que digamos se va a utilizar como positivo es el tema de la alfabetización. Nuevamente, noticia de Gingin Valley, África mejora sus tasas de escolarización. La escolarización primaria, por ejemplo, ha crecido muchísimo en toda África subsahariana. Son indicadores, segundo de los elementos, transformaciones en el ámbito del desarrollo, que esta ola afrooptimista ya está abanderando como elementos muy positivos que se están dando en África. Más aspectos. En lo político, se empieza a hablar de una ola democratizadora desde los 90 y cómo desde la era Mandela prácticamente toda África subsahariana ha logrado celebrar elecciones multipartidistas. Si se compara de alguna manera, digamos, lo que existía en los 80, en los 70, la mayoría de análisis lo que destacan es precisamente cómo el conjunto de países de África subsahariana, con alguna salvedad, han celebrado elecciones multipartidistas. O bien se habla de cómo en este mundo multipolar, que vamos a ver en la segunda parte, África ha entrado a formar parte de nuevos actores geopolíticos muy importantes. Os sonarán los BRICS. ¿Os suenan los BRICS? ¿Qué son? Y Sudáfrica, ¿no? De hecho, siempre hay la discusión de si en el acrónimo BRICS, que no es solo un acrónimo, es un foro de encuentro de estos 5 países, debe introducirse Sudáfrica o no. Y hay quien considera que Sudáfrica sí, para, de alguna manera, representar ese mundo multipolar cambiante en el que también se incorpora a través de Sudáfrica al mundo africano. O el G20, donde hay países como no solo Sudáfrica, sino también Nigeria. Es decir, que hay una realidad geopolítica cambiante que también daría cuenta de ese mundo que está en cambio. O finalmente, transformaciones en el ámbito de la seguridad. Se habla de un declive clarísimo de los conflictos en el ámbito africano, en el ámbito sobre todo africano, sobre todo si se compara con principios de los 90, donde se produjo un repunte importantísimo cuando acabó la Guerra Fría. Esto seguro que os acordaréis cuando estuvo aquí Cía Ruiz Jiménez, ¿no? Pues hablaría de estos aspectos, y cómo el principio de la posguerra fría lo que produjo es una implosión de conflictos, situaciones que estaban, digamos, latentes, pero que habían quedado atrapados en el marco de Guerra Fría, en el mundo bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y cómo a partir de los 90, numerosos contextos como Somalia, Sierra Leona, Liberia, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, etcétera, van a abrirse nuevos conflictos. Aquí de lo que se habla son procesos de paz y de negociación que han culminado, por ejemplo, como sabéis, con el conflicto en Sudán. En el año 2005 se firma un acuerdo de paz en el cual se establece el final de un conflicto que había dejado 2 millones de víctimas mortales y en el cual se establecía un aspecto que en esos momentos parecía improbable, que era la celebración de un referéndum de autodeterminación que se celebró en el 2000, como sabéis, 11, y que generó el estado número 54 de África con Sudán del Sur, que está en una situación verdaderamente complicada. O bien el conflicto de Angola. Me consta que aquí algunos habéis estado en Angola, ¿no? Como en el 2002, los acuerdos, digamos, de Lusaka llevan también a un acuerdo de paz que pone fin al conflicto entre UNITA y el gobierno de Lempela de Dos Santos, ¿no? Y que había provocado, recordemos, 1 millón de muertos. Finalmente, en esta fotografía afrooptimista tenemos también el actor regional que configura esta euforia, ¿no? Y que tiene que ver con la nueva, digamos, el nuevo papel de la Unión Africana, que en el año 2003 se va a reconfigurar, va a pasar de la OUA a la Unión Africana, y que va a abogar por esa idea que os sonará de las soluciones africanas a los problemas africanos. La Unión Africana lo que va a tratar es, por lo tanto, de plantear cómo los propios africanos pueden, de alguna manera, plantear soluciones a todo esto. Con todo ello, transformaciones económicas, transformaciones en el ámbito del desarrollo, transformaciones políticas y transformaciones en el ámbito de la seguridad, es lo que de alguna manera explica el auge de esa euforia afrooptimista que hemos visto, que está surgiendo en organismos económicos internacionales, en revistas, en medios de comunicación. Y que de alguna manera la he querido resumir en este párrafo de uno de los informes de la Comisión para África, que convocó el Reino Unido en el año 2005 y que generó uno de los primeros informes, Our Common Interest, nuestro interés común, en el cual se empezaba a hablar de esa África emergente, de esa África resurgiendo. Fijaos, os leo 4 párrafos para que veáis que un poco sintetiza
el espíritu de lo que yo os he comentado. Dice este informe: África está cambiando y hacia mejor. Hay muchas malas noticias en África, como este informe deja claro, pero también puede esconder el progreso que está teniendo lugar. Mozambique y Etiopía, lo hemos visto en los gráficos, son dos países que hoy disfrutan de crecimiento sostenido, el cual está revirtiendo en la gente. Tanzania, con la ayuda del Reino Unido, ahora tiene educación primaria universal. Uganda ha revertido el índice de infección por VIH. Continúa el informe: la democracia está calando. Hace 30 años habían 3 jefes de Estado democráticos, hoy hay 30. Y mientras los conflictos todavía dejan huella, hoy hay muchos menos que hace una década. Finalmente, una nueva generación de líderes africanos comprometidos con la democracia, un gobierno limpio y la mejora de la vida de sus ciudadanos, ha tomado el relevo. Esto es, de alguna manera, lo que da cuenta de esa realidad que os comentaba de África. ¿Os sorprende de alguna manera? ¿O más o menos veníais olfateando que esto estaba sucediendo? ¿A quién le ha sorprendido, por ejemplo? ¿Sí? Es de alguna manera el relato, la nueva narrativa que se ha impuesto en el análisis de las relaciones internacionales sobre África. Es lo que los que nos dedicamos un poquito más al análisis internacional estamos viendo con una cierta sorpresa que en los últimos años viene consolidándose. Esto, digamos, que lo que dibuja este afrooptimismo es un escenario de futuro nunca imaginado en los años 90. Es decir, un escenario de milagro, como se ha relatado. Y esto, para los economistas neoliberales realmente supone el presagio esperado. Yo no sé si conocéis un economista catalán, que yo creo que sale en bastantes medios de comunicación a nivel estatal, que se llama Xavier Sala y Martín. Es el economista español más traducido y es profesor de económicas de la Columbia. Digamos, es un economista de referencia del pensamiento neoliberal. Para Sala y Martín, cuando habla del milagro africano, nos va a decir: era obvio que esto iba a pasar, os lo dijimos. El capitalismo de alguna manera funciona y tiene eso lo que los economistas neoliberales llaman el trickle-down effect, el efecto de derrame, de cómo el capitalismo genera tanto crecimiento, la acumulación genera tanto crecimiento que al final acaba revirtiendo en el conjunto de las masas pobres, ¿no? Ese es de alguna manera el relato que para los economistas neoliberales van a decir: ya lo vimos en Asia, ahora lo estamos viendo en África. Y además se van a acoger a uno de los aspectos que más nos están afectando en este momento. Cuando, por ejemplo, Intermon Oxfam nos recuerda hoy día que las políticas de austeridad ya fracasaron en África subsahariana en los 80, con lo que se llamó como la década perdida africana o en América Latina, precisamente los economistas neoliberales lo que van a decir: ¿lo veis? La austeridad, la disciplina, la buena gobernanza, de alguna manera impulsada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ha dado sus frutos. África ha aprendido la lección. África es capaz de jugar en el tablero del capitalismo global. Y por lo tanto, de alguna manera, son buenas noticias. Y además se va a insistir mucho, gente como Sala y Martín va a hablar: veis como la agenda de la buena gobernanza, de la good governance, uno de los aspectos centrales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ha también calado en una nueva ola de liderazgos africanos que ha entendido de qué va esto del capitalismo. De hecho, sabéis que hay 3 grandes discípulos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que son, o quién diríais que son los 3 grandes discípulos. Exacto, Ruanda, Kagame es uno. Etiopía podría ser otro. Pero cuando Obama va a África o habla de África, siempre habla de Ruanda, habla de Uganda y habla de Ghana. Ghana es el primer país que él simbólicamente, cuando la primera vez que viajó a África, viajó a Ghana para de alguna manera certificar que Ghana era el país que estaba haciendo los deberes, el país que había entendido la manera de jugar en este tablero de unas reglas de juego determinadas. Bien, vamos a ver cómo contrastamos los que trabajamos desde el grupo de estudios africanos. Yo pertenezco también al grupo de estudios africanos, concretamente en el equipo de Iciar Ruiz Jiménez y con otras personas que estamos trabajando en ese ámbito. Ciertamente nos vemos avasallados por una serie de datos, de informes, de discursos que de repente casi uno
enciende la luz, se despierta por la mañana y se da cuenta de que el relato afropesimista, que nosotros también habíamos intentado contrarrestar, tratando de visibilizar esas otras Áfricas, de repente nos damos cuenta que hay un giro copernicano, que hay un cambio de relato en el conjunto de las relaciones internacionales y que viene impulsado precisamente por los actores que más habían estigmatizado el continente. Y por lo tanto, no deja de ser un elemento clarísimamente de sorpresa. ¿Qué límites y contradicciones hay en todo este relato? ¿O qué es lo que estamos intentando nosotros ofrecer para decir, cuidado con este relato, porque tiene que ver no solo con un relato interesado de la manera de plantear África, sino porque no deconstruye o no cuestiona un África que de alguna manera lo que ha hecho es incorporar estrictamente el modelo neoliberal en su proceder. Es lo que algunos llaman el afrocapitalismo, ¿no? Esa imagen que os decía de Uganda, de Kampala, de las calles de Kampala, es la que mejor representa de alguna manera cómo el imaginario de muchísimas sociedades africanas ha quedado totalmente impregnado por la idea de cómo el capitalismo también puede triunfar en un lugar como África. Ahí es como vamos a hablar de la emergencia del afrorealismo. Algunos autores hablan de la necesidad no de ser equidistantes, sino con el afropesimismo, el afrooptimismo, sino que el afrorealismo lo que tiene es que contrastar con datos críticos y visiones críticas esta nueva ola que está ayudando también a construir un nuevo imaginario colectivo. Acordaos de lo que decía Chimamanda Adichie: quien construye el relato de una sola historia es quien tiene el poder de hacer creer cuál es la verdad. Por eso es tan importante ofrecer datos críticos y aspectos que deconstruyan, porque no hay solo una historia, y lo que el afrorealismo va a tratar de plantear es que hay muchas historias, y que de hecho hay otras historias que pueden ofrecer datos más relevantes que el pensamiento único. He querido empezar esta parte con una foto precisamente de una manifestación reciente en Sudáfrica de trabajadores que viven unas condiciones de precariedad totales y en las cuales vamos a ver que no solo hay una oleada de explotación en muchos de los países africanos por parte del mundo occidental tradicional, sino que China, que es otro de los elementos que configura esa realidad, se ha convertido también en uno de los nuevos actores en ese escenario internacional. Lo que vemos, o lo que va a plantear de alguna manera, son varios elementos que van a intentar contrarrestar, el afrorealismo va a intentar contrarrestar cada uno de los argumentos de esta euforia afrooptimista. Para empezar, es obvio y es incontestable que en los últimos 10-15 años se están produciendo grandes transformaciones en África subsahariana. Es decir, entender África desde la óptica de los años 90-80 no tiene sentido, porque ciertamente ha cambiado el tablero del juego. Y están pasando, para empezar, cosas que vamos a comentar, es decir, la entrada de los BRICS, de los países emergentes en África, es una nueva realidad que ha desbancado, por ejemplo, el monopolio occidental de Estados Unidos y Europa en África subsahariana. Y este ya es solo un elemento que nos hace cuestionar todo el análisis que teníamos. Pero una de las cosas clarísimas con la cual vamos a intentar construir es que en África siguen existiendo ganadores y perdedores. Es decir, que el capitalismo, este afrocapitalismo, de alguna manera lo que sigue planteando es una realidad donde unos ganan y otros pierden, como vamos a ir viendo. O, por ejemplo, desde una perspectiva más neomarxista, lo que algunos autores dicen es que África sigue siendo un eslabón en los procesos de este capitalismo que se ha globalizado y que es un capitalismo transnacional. Vamos a poner, como todos conoceréis ya, el caso del coltán y de los teléfonos móviles, y cómo efectivamente África, y en concreto el este de la República Democrática del Congo, es clave en los procesos de producción y comercialización de las nuevas tecnologías. Y además, finalmente, esta radiografía tiene una cara y una cruz. La cara y la cruz. Esto es lo que van a decir muchos. Fijaos, los que están, no sé si apreciáis, en color más oscuro, más rojizo, son los países que han experimentado muchísimo crecimiento, y los que están más claros, los que prácticamente, digamos, han tenido un crecimiento muy tibio, ¿no? Esto es lo que muchos ya llaman desde una perspectiva crítica la cara y la cruz. Porque el primer elemento, cuando analizamos el gran milagro africano de crecimiento macroeconómico, es que prácticamente se concentra en 6 o 7 países. Son esos 6-7 grandes exportadores de materias primas, por ejemplo Angola, sabéis los que habéis estado, cómo hay una fiebre del petróleo que ha creado lo que algunos llaman la nomenclatura
¿no? Una nomenclatura, un gobierno que vive de la exportación del petróleo, que ha generado una masa, digamos, o una élite hipercorrupta, ¿no? O como hay países como Nigeria, como Etiopía, etcétera, que son los que concentran el peso de ese gran crecimiento. Hay otros países, como República Democrática del Congo, como Chad, como Níger, como Mali, como Côte d'Ivoire, como Guinea, etcétera, que prácticamente no saben a qué se están refiriendo cuando hablan de milagro africano, porque no ha habido crecimiento macroeconómico de ese tipo. Por lo tanto, ya estamos viendo un elemento de deconstrucción. Cuidado, porque cuando hacemos balances globales, hacemos eso que llamamos el PIB, lo que hacemos es sumar lo que siempre se ha hecho, de alguna manera se ha caricaturizado, ¿no? Yo me como 2 panes, tú te comes 0, y decimos que la media es que comemos un pan, ¿no? Pues de alguna manera viene a plantear esa realidad. En esa construcción de un África como todo, lo que vemos es que hay un África que está teniendo mucho crecimiento, que también vamos a ver que no quiere decir que le vayan bien las cosas, y otra en la cual ese supuesto milagro africano no se ha producido. Porque uno de los grandes elementos es que lo que se está produciendo es un crecimiento sin redistribución. Es decir, África ha iniciado la senda de lo que algunos autores llaman la senda latinoamericana. Recordaréis, o no sé si os suena, el llamado coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente muy interesante, yo lo explico mucho en la clase de desigualdades, porque en contraste del PIB, el crecimiento de un país, el Gini lo que hace es una fórmula matemática para medir cómo se distribuye entre los ciudadanos de un mismo país esa riqueza que muestra el PIB. Y el Gini lo que hace es tratar de medir 0 entre 0 y 1, donde 0 es la igualdad total, todos tendríamos la misma riqueza o nos redistribuiríamos de manera perfecta, 1 es la desigualdad total, yo lo tendría todo y vosotros nada. El Gini lo que mide, por lo tanto, es más o menos cuán desiguales son los países. Fijaos en este gráfico, por los colores, no sé si se aprecia mucho, el Gini actual. En color verde tenemos los países con un Gini entre 0,25 y 0,34. Serían países que se acercarían a un Gini 0, por lo tanto, países con cierta desigualdad, pero, digamos, más iguales que desiguales. En color azul tendríamos los que tienen un poquito más de desigualdad. Pero atención, en color lila y rosa, los países ya bastante desiguales, y en color naranja y rojo, los países con un Gini, fijaros, entre 0,55 y más de 0,60. Si os digo, lo que podéis apreciar en este mapa un poco daltónico, digamos, del Gini, ¿qué es lo que os llama la atención de lo que marca en este mapa mundi? ¿O qué destacaríais? Rusia, la Europa del Este, muy interesante. Estamos haciendo mucha referencia a uno de los motivos de por qué Ucrania está donde está, más allá de este ímpetu rusófilo un poco de Putin, ¿no? Pero uno de los elementos clave, no sé si os habéis fijado, yo no lo he dicho, cuando he enseñado la esperanza de vida, hay una única región en el mundo que se ha estancado la esperanza de vida, que es la Europa del Este. Porque de alguna manera la Europa del Este ha cogido lo peor del mundo comunista y lo peor del mundo capitalista. Y lo que ha hecho es convertir en sociedades totalmente polarizadas, muy privatizadas, y en las que la esperanza de vida es la misma hoy, incluso un poco más baja que en la época soviética. El mundo, Rusia, por lo tanto, un país, efectivamente, con un Gini azul entre 0,4 y 0,44. ¿Qué más os llama la atención? ¿Sí? A ver, un momento, de uno en uno, por ahí. Que donde más países hay sin datos es en África. Efectivamente. En muchos países africanos, digamos, o que no tienen la información suficientemente sistematizada como para ofrecer datos y hacer el cálculo, ¿no? Y vemos que en África es prácticamente el continente donde más países no tenemos referencias. Por ahí había uno y por aquí después Pedro. Que todos los verdes están arriba. Muy interesante, ¿eh? Fijaos que este Gini es del 2009, todavía no hay actualización. España está en color verde, Gini 03, 034. Portugal, fijaos que ya está en el color azul, Gini 035, 39. Hay quien dice que España ya ha saltado de color, porque hoy estamos ya, junto con Rumanía, el país de la OCDE más desigual de toda Europa. Pero fijaos que lo que estamos deconstruyendo es el modelo del estado del bienestar, que era un intento de domesticar el capitalismo, lo que se llamaba el rostro humano del capitalismo, es decir, que el Estado intervenga para redistribuir la riqueza
y para generar políticas sociales a los damnificados de la economía de libre mercado, ¿no? Y vemos precisamente como una gran parte de Europa, esto es de 2009, el día que tengamos actualizaciones vamos a ver sorpresas, sobre todo Grecia y España, seguro que han cambiado de color. Pedro. Brasil, un emergente. Sorpresa, ¿no? Uno de los grandes países. Y la India, en el otro sentido, está en azul. Efectivamente. También llama la atención. Brasil, ahora lo vamos a ver a partir de dentro de un mes que empieza el Mundial, y nos vamos a... Ayer salió una foto de cómo han pintado varios vagones de trenes en Sao Paulo, me parece, o en Río, no sé donde ponía que se marche la FIFA. Porque la gente el año pasado, recordáis, que está muy enfadada, y hubo todas aquellas protestas, porque dicen, bueno, aquí estamos reventados de obras de una nueva, ¿no?, construcción, pero aquí la gente está pasando hambre, ¿no? Y en ese sentido son las críticas que se está haciendo al propio Partido de los Trabajadores, ¿no?, que ahora gobierna Dilma Rousseff, ¿no? Pero de alguna manera vemos esa socialdemocracia que acaba haciendo capitalismo puro y duro, ¿no? Y Brasil efectivamente es uno de los grandes países caracterizado por las grandes desigualdades. Todavía no habéis dicho, digamos, lo que a mis estudiantes les llama más la atención. Estados Unidos. Efectivamente. La gran sorpresa, entre comillas. Estados Unidos, fijaos, entre un 0,45 y un 0,49. Yo siempre digo a mis alumnos, les contrasto esto con el PIB y por colores vamos viendo países que más crecen. Estados Unidos es el país que más crece junto con China. Y cuando les pongo este país, este mapa, algunos me dicen, ostras, Estados Unidos es un país, me dicen, tercermundista. Porque efectivamente, Estados Unidos se caracteriza por ser un país esencialmente desigual. Es el país del mundo occidental que peor redistribuye la riqueza. Es el país donde de alguna manera se ha producido un proceso de acumulación de rentas más salvaje. Yo no sé si habéis leído el premio Nobel de Economía Stiglitz en el libro que se llama El precio de la desigualdad, donde explica precisamente cómo desde los 70 y gracias a Reagan, por decirlo de alguna manera, lo que se produjo es un proceso de desregulación que desbloqueó todo lo que Roosevelt había hecho en los 30 para tratar de poner al monstruo de los mercados financieros bajo control, ¿no? Y Reagan lo que hizo es abrir, con la ayuda después de otros como Clinton, a ese monstruo, y lo que tenemos es un proceso de polarización de rentas absolutamente bestial, ¿no? Lo que Stiglitz llama el 1% frente al 99%, ¿no? Pero ojo, porque Europa va hacia ese modelo. Yo a los estudiantes de trabajo y educación social siempre les digo, estudiad Estados Unidos, porque en términos de desigualdades sociales parece que avanzamos no solo en materia de configuración de sociedades muy desiguales, sino también del tránsito de un Estado de alguna manera basado en un modelo de derechos a un modelo de beneficencia. Con la paradoja que ha sido Obama, precisamente el que ha tratado con el Medicare, lo habéis seguido estos años, ¿no?, de dar un poco de cobertura sanitaria a los 40 millones, digamos, de gente más pobre. Y aquí precisamente lo que estamos haciendo es desmontar, de momento en Madrid no habéis frenado el intento de privatización, pero vamos hacia un sistema dual, no solo en la realidad social, sino también en el modelo social, ¿no? Y lo que vemos es precisamente cómo en Barcelona se están produciendo ya dos ciudades, lo que algunos llaman dos ciudades, de cómo en barrios donde las rentas son muy bajas y no tienen poder adquisitivo para saltarse listas de espera de 1 o 2 años, eso tiene un impacto directo en la esperanza de vida de la gente. Yo siempre pongo el ejemplo del Katrina. ¿Os acordáis del Katrina? En Nueva Orleans. Spike Lee tiene un documental de 5 horas en la que interviene Sean Penn, el actor, que siempre es muy socialmente comprometido, donde como habla o compara el Katrina en Nueva Orleans con el Titanic, donde quien acabó muriendo fueron los que estaban en el compartimento de abajo, y donde el elemento de clase social es importante. Bien, he hecho un paréntesis y me he ido bastante de África, pero lo importante era entender, si os fijáis, sobre los países que hay datos, ¿qué os llama la atención en el África emergente del sur? Botsuana, Namibia, Sudáfrica, los países más desiguales del mundo. Es decir, crecimiento sin redistribución. África está creciendo, se habla de una nueva clase media, que el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, quieren categorizar a partir de $2 y que hay una bolsa enorme, pero lo que estamos viendo es un crecimiento sin redistribución. Un crecimiento además dependiente de materias primas.
el gran crecimiento nigeriano, que es el país que más crece en estos momentos de África, o el gran crecimiento de Angola, es fundamentalmente un crecimiento dependiente de las materias primas. Por lo tanto, un modelo de producción, un modelo económico muy poco diversificado. Hay poca industria, o incluso están yendo en detrimento de la agricultura de muchos países africanos. Y lo que caminamos cada vez más es un modelo muy interesante, o por decirlo, muy preocupante, en el que muchas sociedades africanas, cada vez más, lo que vemos es un proceso de urbanización, cómo los jóvenes están yendo hacia las ciudades y su vida se caracteriza, esto nos sonará, por una mayor precarización y vulnerabilidad. Personas que están siendo explotadas en el ámbito laboral o que bien se enfrentan a una realidad de falta de trabajo y falta de oportunidades bestial y dependen y sobreviven de la economía informal. Esto, si habéis estado de alguna manera en África, lo habréis visto en muchísimos países. Las perspectivas en este sentido no son nada halagüeñas. Lo que estamos viendo en las proyecciones demográficas hablan de un África que va a duplicar en 30 años su población mundial, su población interna. Estamos hablando prácticamente en el 2050 de 1.800 millones de habitantes en África subsahariana, con una población esencialmente joven. Imaginaos el reto para las grandes ciudades, para el mundo del trabajo que supone esa nueva realidad sociodemográfica, ¿no? Por lo tanto, una realidad llena de elementos realmente preocupantes.